Benvinguts i bona tarda al culte de la primera Església Evangèlica Bautista de Sabadell i us donem la benvinguda en aquest primer diumenge d'agost, un temps estival de descans, on segurament molts de vosaltres ens esteu veient des de les vostres vacances o lloc de descans. Desitgem que us trobeu tots molt bé, que podeu gaudir d'aquest temps i que estigueu animats per passar aquesta estona junts en comunitat. Preguem. Sí, Senyor, un diumenge més ens trobem tots junts, virtualment, Senyor, però amb comunitat, amb unió, amb ganes de passar un temps tots junts, escoltant de la Teva paraula, lluant-te, agraint-te per aquests moments en els que Tu camines al nostre costat, Senyor. Et preguem perquè ens donis forces per poder, amb el dia a dia, Senyor, que estiguem animats, que estiguem forts a la Teva fe, Senyor, que ens ajudis i caminis al nostre costat, Senyor, en aquests moments que ens han tocat viure i que anem de la Teva mà, Senyor. Gràcies per aquests moments de reunió en els que ens podem sentir tots junts, encara que no ens veiem de forma presencial, Senyor, però continuem amb aquesta amistat i fraternitat que tenim. Posem a les Teves mans aquests moments, Senyor, perquè Tu beneeixis, perquè Tu ens parlis a través de la Teva paraula. Gràcies, Senyor. En nom de Jesús. Amén. A continuació escoltarem una lectura del Salm 17. Salm 17. Escolta, Senyor, la causa justa. Atén la meva súplica. Escolta la meva pregària, que surt de llavis ben sincers. Que de la Teva presència en surti bé el meu judici. Els Teus ulls miren rectament. Pots sondejar el meu cor, si de nit el visites. Posa'm a prova, no trobaràs malícia en mi. No he ofès amb la boca, com fa la gent. Estic atent a la Teva paraula dels Teus llavis. Pel camí manat he ajustat els meus passos. Pels Teus caminals van segurs els meus peus. Jo t'invoco perquè em respons, bon Déu. Acosta la Teva orella, escolta el que et demano, manifesta la Teva bondat, Tu que salves els qui busquen en Tu refugi. Amb la Teva dreta els lliures dels enemics. Però jo, que sóc net de culpa, contemplaré el Teu rostre. Quan em desperti, quedaré satisfet de la Teva imatge. M'agradaria recordar-vos que podem rebre cada setmana, podeu rebre el fulletó. En aquest cas jo l'he imprès, però el podeu rebre a través del WhatsApp, el podeu consultar a la nostra web de l'Església i aquí també podeu consultar els motius de pregària i així poder pregar els uns pels altres. També recordar-vos que estem al mes d'agost i que durant el mes d'agost quedaran suspesos els cultes de pregària dels dimecres que fem a través del Zoom. Farem un descans, un ben merescut descans i tornarem a començar-los al mes de setembre. També recordar-vos que per aquells que voleu continuar enviant els vostres donatius i les vostres ofrenes, en aquests moments ho podeu fer a través del nostre número de compte, que podeu veure aquí sota, i així també ajudarà a les despeses que continuem tenint com a església i poder continuar complint amb aquesta responsabilitat que tenim els membres de l'església. I ara introduir-vos al moment de lluança, que podem lluar al nostre Senyor tots junts. Beneeix el Senyor, ànima meva. Senyor, Déu meu, que n'ets de gran, et revesteixes d'esplendor i majestat, cobert de llum com un mantell, desplegues el cel com un tendal.
Has dreçat per damunt les aigües dels teus estatges superiors, prens els núvols per carrossa, et mous sobre les ales dels vents. Els vents et fan de missatgers i els focs abrusadors de ministres teus. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom, cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. S'aixeca el sol, és un dia nou, és temps d'una nova cançó, el que hagi de passar, el que jo no puc preveure, no m'impedeixi dur el seu sant nom. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom, cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom. El seu amor mai no tindrà fi, és Déu pacient, bondador, Senyor, el seu gran nom cantaré per sempre. 10.000 rams tindré per celebrar. Beneiré el Senyor amb tot el cor, lloaré el seu sant nom, cantaré una cançó de tot cor, exaltaré el seu sant nom.
som sants, per tu som sants, per tu som sants, Senyor. Per tu som sants, per tu som sants, per tu som sants, Senyor. Per tu som sants, per tu som sants, per tu som sants, Senyor. Senyor Déu, la nostra oració sincera beneeix-nos, com et busquem, t'adorem. Senyor Déu, la nostra oració sincera beneeix-nos, com et busquem, Muy buenas, siempre es un placer compartir la celebración y la reflexión dominical todos juntos. Y en este momento, en este día de reflexión dominical, en este día en que celebramos este culto al Señor, permitidme que empiece con una metáfora, con una idea que me gustaría dejar fijada en la mente antes de empezar la reflexión del día de hoy. Mirad, imaginaos por un momento, por un instante, que tenéis que salir al extranjero a trabajar, a estudiar, y que allí pasáis largos periodos de tiempo, que pasáis largos años, 5, 7, 10 años allí en el extranjero, sin poder volver otra vez a vuestro hogar, y que por fin podéis volver otra vez a vuestra casa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que como han pasado tantos años desde la última vez que estuvisteis en vuestra casa, ha cambiado mucho, ha cambiado las carreteras, cambió la ciudad, y entonces, bueno, llegáis allí, llegáis al aeropuerto, cogéis un coche, alquiláis un coche, y no tenéis GPS, pero decís, bueno, es mi casa, seguro que puedo llegar fácilmente allí. Y empezáis a conducir a la dirección donde vuestra mente de hace 5, 7, 10 años recuerda que estaba vuestra casa, pero estáis conduciendo, vais avanzando cada vez más, sin embargo, no encontráis vuestra casa. Llega un momento en el que os ponéis un poquito nerviosos porque parece que estáis perdidos en vuestro propio país, en vuestro propio pueblo, en vuestra propia ciudad, hasta que de golpe en el horizonte aparece un cartel que indica que estáis cerca de vuestra casa. Imaginaos que vivís en Sabadell, por poner un ejemplo, ¿no? Y veis un cartel enorme que dice Sabadell y unas flechas que indican que si sales por esa dirección llegarás a Sabadell, ¿no? En ese momento podemos imaginar que la felicidad embargaría a nuestro corazón, ¿no? Después de estar kilómetros y kilómetros conduciendo, por fin estamos cerca de nuestra casa. Lo lógico sería, en ese caso, que cogierais el coche y siguierais la dirección que marca el cartel, en este caso Sabadell, por poner un ejemplo, ¿no? Sería un poquito ilógico que os quedaseis parados debajo del cartel, pensando, bueno, como aquí pone Sabadell y yo iba a Sabadell, pues me quedo aquí debajo del cartel. Nadie entendería eso, nadie en su sano juicio haría eso, ¿verdad? Lo lógico sería, como allí pone Sabadell, pues conduzco al lugar, a la dirección a donde voy a poder llegar por fin a casa. Eso sería lo normal. Lo ilógico sería quedarse debajo del cartel pensando que allí debajo del cartel es la dirección a donde iríais. Pues este ejemplo, esta imagen nos indica que hace muchos años a los judíos les pasó algo parecido a esta historia que acabamos de contar. Dios les dio un cartel muy grande indicándoles el camino de vuelta a casa, pero ellos se quedaron dando vueltas alrededor de ese cartel. Ese cartel era la ley, la Torá de Dios. Dios les dio la ley para que ellos supieran
quién era Dios por una parte, y también para que, siguiendo las instrucciones de la ley, ellos pudiesen volver a la casa del Padre, pudiesen ir a la casa del Padre. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 9 de la carta a los Romanos, con un profundo dolor en su corazón, nos confiesa que sus hermanos judíos estaban perdidos, que estaban en la época en que Pablo escribió la carta a los Romanos, que ellos seguían dando vueltas a ese cartel sin la posibilidad de regresar por fin a casa, de volver por fin a casa. Por eso le hemos puesto por título a la reflexión de hoy, de este día, una confesión honesta, porque a Pablo le duele muchísimo, desde el interior le duele confesar que sus hermanos siguen extraviados, siguen perdidos, siguen dando vueltas sin poder llegar a casa. Así que lo que vamos a hacer a continuación, me vais a permitir leer los versículos del 1 al 5 del capítulo 9 de la carta a los Romanos, y a partir de la lectura que vamos a hacer a continuación, vamos a tener una reflexión que nos va a indicar cuáles son las implicaciones de esta honesta confesión que hace el apóstol Pablo. Así que, si os parece, por favor, acompañadme a leer Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice así: como cristiano, dice el apóstol Pablo, que soy digno de verdad, no miento, me lo asegura mi conciencia iluminada por el Espíritu Santo, siento una gran pena y un dolor íntimo e incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera yo mismo ser un proscrito lejos del Mesías, dice Pablo. Ellos descienden de Israel, afirma el apóstol, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos, en lo humano, nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano, bendito por siempre. Amén. Esto es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Mirad, Pablo, en estos versículos que hemos leído, en estas líneas que hemos leído, está diciendo que aunque los judíos tienen todas las herramientas necesarias para llegar a la casa del Padre, ellos siguen perdidos, desorientados y absolutamente extraviados. Incluso Pablo llega a decir lo siguiente, él dice: yo preferiría estar perdido para que ellos pudiesen encontrar a Jesús el Mesías. Lo que nos llama la atención en la confesión de Pablo son justamente los medios de gracia que el apóstol menciona, las herramientas que el apóstol menciona que los judíos tenían, que Dios le había dado a los judíos para que ellos pudiesen llegar a casa. Y lo que vamos a hacer a continuación, si me permitís, es enumerar esas herramientas que Dios le dio a los judíos, es enumerar esos medios de gracia que Dios le da a los judíos para que ellos puedan volver a casa. Mira, me gustaría que prestáramos especial atención a estos medios de gracia, a estas herramientas que Dios le dio a los judíos. Fíjate qué dice. Dios le dio a los judíos estas herramientas para que ellos pudiesen llegar a casa. Las herramientas son las siguientes. Dios les adoptó, puso su gloria en medio de ellos. Dios hizo un pacto con los judíos. Dios les dio la ley. Dios les dio muchas promesas. Ellos tienen a los padres de la fe, lo que serían los patriarcas. Y en séptimo lugar, ellos están emparentados biológicamente con el Mesías. Esto es lo que dice el texto que acabamos de leer. Es decir, ellos tenían todo lo necesario para conocer a Dios. Dios les dio todos los instrumentos que los seres humanos necesitan para volver a la casa del Padre. Pero hubo un problema. ¿Cuál fue el problema? Que Dios les dio la ley para que ellos conocieran a Dios, pero ellos confundieron la ley con el legislador. Confundieron al Dios de la gracia con los medios de gracia. Es como el refrán muy famoso que dice que cuando un sabio apunta con el dedo a la luna, el necio mira al dedo e ignora la luna. Pablo dice que lo que pasó con los judíos fue algo parecido a esto.
Ellos se quedaron viendo el dedo, pero fueron incapaces de contemplar la extraordinaria luna que tenían frente a sus narices. Así que llegados a este punto de nuestra reflexión, muchos podríamos pensar, podríamos decir, pero qué tontos eran los judíos. ¿Cómo es posible que los judíos, teniendo todos los medios necesarios para conocer a Dios, se hayan quedado a mitad de camino? ¿Cómo es posible de que no hayan podido seguir avanzando hasta llegar a la casa del Padre? ¿Cómo es posible que se hayan quedado extraviados y perdidos teniendo todos los medios necesarios para poder llegar a la casa del Padre y conocer a Dios? Y ¿sabéis qué? Pienso que realmente es algo ilógico esto. Por eso, Pablo es muy honesto y él confiesa que le cuesta entender con una profunda honestidad cómo es que sus hermanos, sus parientes, están tan extraviados, no han conocido al Dios de la promesa. Se quedaron contemplando la ley y practicando la ley, pero no pudieron conocer de manera real, íntima y palpable a aquel que había promulgado la ley, al legislador. Los parientes judíos de Pablo, afirma el apóstol, están perdidos. Sus parientes judíos se quedaron a medio camino en la vuelta a la casa del Padre. Ahora, una pregunta creo que importante que podríamos hacernos es la siguiente. ¿Por qué los judíos se quedaron con la ley y fueron incapaces de reconocer al legislador? Mira, yo creo que la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Pienso que ellos se quedaron con la ley y fueron incapaces de reconocer al legislador porque la ley lo único que te pide es obediencia, pero el legislador lo que te pide es un cambio absoluto y radical de tu vida. Y para los seres humanos es mucho más fácil cumplir un mandamiento que dejar que toda nuestra vida sea transformada. Así que por eso pienso que para los judíos era más fácil cumplir la ley, enfocarse en la ley, que no dejarse impactar y transformar por completo por el legislador de la ley. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, me gustaría que volvamos a echarle un vistazo a las herramientas que Dios le dio al pueblo de Israel para transformar sus vidas. El objetivo de Dios, cuando Dios le da la ley, le da las promesas, cuando Dios trata con Israel a través de los patriarcas, a través de los padres de fe, no era simplemente que ellos tuviesen un cuerpo legal extraordinario y a partir de ese cuerpo legal ordenar sus vidas. No, este no era el objetivo principal. El objetivo principal de Dios era salvarles, transformarles, hacer que ellos fuesen sus hijos, una nación que creyera en Dios y a través de esa fe en Dios impactar la vida de las demás naciones. Sin embargo, lo que nos dice el apóstol Pablo es que ellos se quedaron a mitad de camino, se quedaron simplemente allí, se quedaron en la ley, en la promesa, en los rituales y en los sacrificios. Así que nos hacemos esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué se quedaron a medio camino? ¿No? Hemos dicho que se quedaron a medio camino porque es más fácil obedecer un mandamiento que dejar que la vida sea impactada por completo. Por eso, pensando en cómo afecta esto a la iglesia, pienso que lo que Pablo dice acerca de Israel también está muy relacionado con lo que hoy en día podemos decir de la iglesia. Mira, vamos a volver otra vez a enlistar, otra vez a mencionar esos medios de gracia que Dios regala a Israel para transformar sus vidas. Y quiero que prestes mucha atención a la lista. Ya lo hemos dicho, ya mencionamos la lista, pero vamos otra vez a mencionarla porque pienso que aquí está, por así decirlo, el kit de la cuestión. Mira qué dice el texto. La lista de las cosas que Dios le da al pueblo de Israel para impactar sus vidas, para transformar sus vidas, la lista de cosas que Dios le da a Israel, al pueblo de Israel, para que ellos pudiesen volver otra vez a casa, son las siguientes: adopción, gloria, pacto, mandamientos, promesas, padres de fe y relación familiar. Vuelvo a repetirla otra vez: adopción, gloria, pacto, mandamientos, promesas,
padres de fe y relación familiar. ¿Te suena de algo esa lista? Creo que Dios le da a Israel las mismas herramientas que Dios le dio a la iglesia. Los judíos se quedaron con la ley y fueron incapaces de reconocer al legislador. Y pienso que en muchas ocasiones con la iglesia pasa algo muy parecido a lo que pasó con Israel. A veces la iglesia se queda encallada en la tradición, la famosa frase de esto siempre se hizo así, se queda encallada en el dogma, es decir, la doctrina, la interpretación, nuestra interpretación particular de pasajes bíblicos. Y también la iglesia se queda encallada muchas veces en las formas externas, la liturgia, el templo, las costumbres, el culto, etc. Y no nos damos cuenta, lo peor, lo más triste, es que no nos damos cuenta que muchas veces el Espíritu de Dios está creando nuevos espacios para que las personas puedan encontrar a Dios. Mientras nosotros estamos concentrándonos simplemente en nuestras costumbres, nuestro dogma, nuestro esto siempre se hizo así, el Espíritu de Dios está levantando nuevos espacios, está creando nuevas cosas, está impactando la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Y pienso que esto es algo muy importante que tiene que entender la iglesia. Esta confesión que hace el apóstol Pablo en relación al fracaso de Israel es una confesión que muchos de nosotros también podemos hacer sobre el posible fracaso de la iglesia. Como os he dicho, el Espíritu Santo está creando nuevos espacios para que las personas sigan conociendo a Dios. La imagen que me llega a la cabeza es como si el Espíritu Santo estuviese colgando nuevos carteles diciéndonos a nosotros: no os podéis quedar debajo de la señal de tráfico, tenéis que seguir avanzando. Más adelante se encuentra la casa del Padre. Avanzar, mover, seguir caminando. No os quedéis simplemente aquí, como en el caso de los judíos, que simplemente se quedaron en la observancia externa de la ley, en el cumplimiento de la ley, y no supieron reconocer, identificar y tener una relación personal no con la ley, sino con el legislador de la ley. Y pienso, hermanas y hermanos, que hay 3 pistas que podemos emplear para evitar cometer el mismo error que cometieron los judíos. Pienso que estas 3 pistas que vamos a comentar a continuación nos ayudarán a evitar los errores que muchas iglesias han cometido, y muchas iglesias han cometido esos errores imitando a su vez a los errores que también cometió el pueblo de Israel. Como lo hemos dicho varias veces a lo largo de esta reflexión, los judíos confundieron la ley con el legislador, y creo que muchas iglesias en muchas ocasiones han confundido los medios de gracia con el Dios de la gracia. Ahora, ¿cómo podemos evitar cometer esta confusión? A continuación comento tres pistas que creo que son muy importantes. Mira, en primer lugar, Dios es más grande que el rito. Dios es más grande que el rito. Dios no puede ser contenido o abarcado por nuestras tradiciones. Cuando nosotros pensamos que tenemos a Dios dentro de la caja, la verdad es que Dios siempre está fuera de ella. Muchos creyentes piensan que Dios puede ser metido dentro de una caja y que todo lo que es Dios, todo lo que hace Dios, cómo es Dios, cómo yo me relaciono con Dios, todo eso puede ser contenido en una serie de afirmaciones, como si Dios fuese un tratado, como si Dios fuese una afirmación, como si Dios fuese un libro, como si Dios fuese un objeto, y ese objeto metido y contenido dentro de una caja. Y nos hacemos una idea de Dios, y esa idea de Dios la metemos dentro de una estructura teológica, dogmática y doctrinal. Pero lo interesante es que el rito, la dogmática, la doctrina y la liturgia no aguantan la presencia de Dios, porque Dios
es más grande que la caja. Dios no puede ser contenido en una caja. Así que eso es lo primero. La primera pista es que Dios no puede ser contenido en una caja. Dios es más grande que cualquier rito, que cualquier liturgia, que cualquier costumbre, incluso que cualquier idea que tengamos sobre Dios. En segundo lugar, hermanas y hermanos, el Espíritu de Dios siempre está creando nuevos espacios de salvación. Ya lo dijimos hace un momento. Hay un libro de un buen teólogo alemán, protestante, llamado Jürgen Moltmann, y el libro se llama El Espíritu de la Vida. Y recomiendo mucho este libro. Es un libro muy bueno si queremos entender qué dice la Biblia acerca del Espíritu Santo. Y entre otras cosas, cuando lees este libro te das cuenta de que al Espíritu Santo también se le puede llamar el Espíritu de la Vida, porque en la Biblia se nos revela el Espíritu de Dios como aquel que está constantemente dando vida, como aquel que está constantemente creando nuevos espacios para que la vida no solamente florezca, no solamente se extienda, sino que también esa vida se pueda compartir con aquellos que aún no tienen vida. Así que, hermanas y hermanos, mi oración en este día es que Dios nos permita tener la capacidad de abrir los ojos y contemplar qué espacios está creando el Espíritu de Dios alrededor de nosotros. Es una verdad que el Espíritu está trabajando. Es una verdad que el Espíritu Santo está creando nuevos espacios. Y lo único que tenemos que hacer es abrir los ojos y ver dónde está trabajando el Espíritu de Dios. Lo único que tenemos que hacer es ser conscientes de qué es lo que está haciendo el Espíritu de Dios alrededor de nosotros. Eso es lo que debemos tener cuidado, debemos estar muy pendientes. En tercer lugar, la tercera pista que me gustaría compartir es reflexionar en este día acerca de cómo evitar cometer los mismos errores que Israel, concentrarnos en la ley y no en el legislador, quedarnos en los medios de gracia y no en el dador de gracia. La tercera pista es contemplar a Jesús, ver a Jesús, aprender de Jesús. Mira, Jesús huyó de los mal llamados espacios sagrados. Y los ponemos con todas las comillas del mundo. Jesús huyó toda su vida de los mal llamados espacios sagrados, y lo que hizo es llevar a Dios hacia la gente marginada y sencilla. Jesús quebrantó por completo las leyes de pureza ritual que eran muy importantes en su época. En aquella época la gente no se podía juntar con los pecadores, y a lo largo de todo el Evangelio vemos a Jesús constantemente juntándose con pecadores. Y haciendo esto, lo que hace Jesús es redefinir la idea de la presencia de Dios. A partir de Jesús sabemos que Dios no está encerrado, ni secuestrado, ni escondido dentro de un templo. Dios está allí donde están los seres humanos. Y sobre todo, Dios está allí donde los seres humanos lo están pasando mal. Donde hay personas humildes, donde hay personas marginadas, donde hay personas que son menospreciadas, donde hay personas violentadas y marginadas. Allí está Dios trabajando, dignificando, restaurando y levantando a esas personas. Y Jesús nos enseñó esto de forma muy clara. Así que, habiendo mencionado estas tres pistas, me gustaría ir acabando la reflexión de este día. Si la Iglesia no quiere acabar con la misma tragedia que Israel, si la Iglesia no quiere seguir los mismos pasos de Israel, lo que tiene que hacer es concentrarse en estos tres principios que acabamos de comentar. Dios siempre está fuera de la caja. Esto es una realidad. Dios siempre está fuera de la caja. El Espíritu de Dios siempre está construyendo nuevos espacios de vida para que las personas tengan vida, para que las personas se encuentren con Dios. Es como si el Espíritu Santo estuviese plantando manantiales en el desierto para que las personas sedientas y cansadas puedan llegar allí, restablecerse, recobrar el ánimo y conocer al Dios de la vida. Y en tercer lugar, Jesús siempre está llevando la presencia de Dios allí a donde están las personas sencillas.
Así que hermanas y hermanos, que el Señor nos bendiga y que sobre todo que el Señor nos ayude a ser honestos con Dios, a ser honestos con la iglesia y sobre todo también a ser honestos con las personas que necesitan conocer a Dios. Que el Señor nos bendiga. I fins aquí la nostra reunió d'avui, un diumenge més. Desitgem que hagi estat molt positiva per tots vosaltres. Dir-vos també que encara que els cultes de pregària dels dimecres estiguin suspesos per les vacances d'estiu, encara podrem continuar gaudint de les reunions dels diumenges a la tarda, que encara ens veurem aquí cada diumenge d'agost. I res més, desitjar-vos unes bones vacances a aquells que marxeu de viatge, els que estigueu descansant, que sigui un temps molt positiu, un temps de gaudir de la família, un temps de descans, de reflexió, de passar temps amb el Senyor i ens tornem a veure el diumenge que ve. Adéu.